Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo en esta hora. Les doy la bienvenida a este precioso canal, Maná del Cielo, en el cuadrante 27.2. Así es de que le invito a que se quede con nosotros, que viene un mensaje muy precioso para edificación de su vida. Soy el misionero y evangelista Alfredo Castillo y estoy aquí siempre predicando la palabra de Dios. Así es de que traemos un mensaje a la conciencia. El día de hoy traemos un mensaje muy precioso, así es de que si usted se va, se lo pierde. Le invito a que se quede e invite a otras personas a que le acompañen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El propósito es de que usted se edifique y que se dé cuenta el tiempo que estamos viviendo. Estamos ya viviendo tiempos finales donde la iglesia debería ya de estar preparada para este acontecimiento que se nos acerca, que es el arrebatamiento de la iglesia. Se nos acerca, estamos viendo ya cosas muy diferentes en el mundo. El mundo está pensando ya en los tiempos finales. Los ateos creen que viene el fin del mundo. La gente que no es confesa cree que ya viene el fin del mundo. La prensa, los periodistas, todo esto creen que ya viene el fin del mundo, es lo que ellos dicen. Nosotros creemos en otra cosa, que viene el arrebatamiento de la iglesia, después es el proceso de lo que va a acontecer. El reloj de Dios profético ya cambiará y empezará el tic-tac a trabajar. En el mundo hay un reloj, el reloj del mundo, que hacía algún tiempo lo tenían faltando 5 minutos para las 12, pero no hace mucho le hicieron un cambio. Ahora pusieron que ya son las 11:57.30, o sea que ya faltan 2 minutos y medio para que termine, se cierren las agujas, que llegue a las 12. Esto es señal ya de que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Si el mundo está pensando y viendo, se está preparando el mundo se está preparando, el mundo secular, preparándose para algo que viene, un acontecimiento grande que viene. El mundo se prepara, están haciendo grandes búnker soterráneos, supuestamente para ellos es escapar de ese día grande. Pero quiero decirle, querido amigo y hermano, que en la Biblia encontramos una profecía. Hay un profeta que 520 años antes de Jesucristo, él dijo que iba a existir una bomba de neutrones. Esa bomba de neutrones es capaz de acabar con la humanidad sin dañar la estructura, sin dañar los edificios, acaba solamente con la gente. El profeta dijo que la gente se le iban a deshacer sus ojos dentro de su cuerpo, iban a quedar las cuencas de los ojos nada más. Dijo que también la lengua se iba a deshacer. Él dio esta profecía, este profeta, no voy a dar su nombre y lo voy a dejar ahí para que usted pueda escudriñar y me pregunte quién es. Yo tengo la cita bíblica, la puedo dar, pero va a ser otro tema. Nada más estoy dando la introducción, porque el mundo se está preparando. La Biblia dice, pero le voy a dar una noticia que le va a impactar. Un hombre, descendencia judía, de apellido Cohen, fue el que hizo la bomba de neutrones. Ya existe en algunos países esta bomba de neutrones que es capaz de deshacer a la gente. La gente se le van a caer sus pedazos de piel a través de ese químico que se va a formar. Pero qué terrible lo que va a ir sucediendo. El profeta ya lo había dicho. Entonces, si todo esto está en la Biblia, ¿por qué no creerle a la Biblia? ¿Por qué no creer en las Sagradas Escrituras si ya de antemano estaba predicho lo que el hombre iba a hacer?
El hombre hizo esta bomba, han hecho diferentes bombas, pero esta es la más peligrosa. Y si lo vemos, últimamente ha surgido una droga llamada cocodril, que la gente se inyecta esta droga y se le cae por pedazos la piel, le destruye los tejidos y la piel cae sola, quedando únicamente el hueso. Así es de que si vemos ya esto, imagínense el avance que hay ya en el armamento militar del gobierno. Ellos se preparan militarmente. Entonces, ¿por qué la iglesia no se prepara espiritualmente sabiendo que las armas de la iglesia son sus rodillas? No hay otra cosa más que las rodillas de la iglesia. La oración son sus armas para poder tener la autoridad. No necesitamos armas físicas, sino que la oración, tener esa comunicación, ese contacto con el Creador. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Estoy preparando para el mensaje que viene, porque voy a estar hablando una alerta para los tiempos de hoy. De hecho, mi programa se llama Alerta Final en la radio, así de que escúcheme. Alerta Final es el programa que yo tengo, Ministerios Alerta Final. Así de que le invito a que esté conmigo. Yo doy temas bastante profundos sobre los tiempos finales, doy temas de escatología, entonces síganme y se dará cuenta el tiempo que estamos viviendo, ya lo que está sucediendo. Así es de que una alerta para los tiempos de hoy, y vamos a estar hablando sobre ya la última llamada de Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20, y ahí vamos a estar hablando las alertas que el Señor está dando. Y la alerta que estamos dando hoy en día, los profetas del Antiguo Testamento, ellos dieron grandes profecías que quizá unos 50 años atrás nadie las iba a creer. Cuando este profeta dijo que iba a existir esta bomba nuclear, lo que iba a suceder con la gente, quizá hace 50 años atrás nadie lo podía creer. Pero ahora lo estamos viendo ya, el desarrollo, cómo ha venido cumpliéndose todo. Entonces, si ya tenemos todo esto, quiere decir que estamos llegando al final de los tiempos, y la iglesia quizá o no lo sabe, o no lo quiere entender, o pasa por alto las advertencias que estamos dando. Estamos advirtiendo a la iglesia que se consagre, que la iglesia se consagre, y el que no está consagrado es urgente porque está en cuidado intensivo, y es urgente que la iglesia se consagre, se prepare. Vámonos entonces al libro de Revelaciones o Apocalipsis capítulo 3, verso 20, la alerta que Jesús nos da, y deberíamos de atender a esta alerta, a este llamado que Jesús está haciendo. ¿Desde cuánto tiempo Él viene anunciando y lo ha dicho, lo dejó dicho para que nosotros lo prediquemos, que nosotros expliquemos al pueblo los acontecimientos que se avecinan, las cosas que están pasando? Veamos qué dice entonces Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y sigue diciendo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una de las promesas de Dios, las promesas que Él tiene para los vencedores. Hay una alerta, las 7 últimas advertencias para la iglesia de estos tiempos. Vemos que en el libro de Apocalipsis hubieron advertencias para las iglesias de ese tiempo, pero por un tiempo ellos estuvieron perseverando con gozo en el primer amor. Pero conforme fue pasando el tiempo,
fueron descendiendo la búsqueda y hoy en estas iglesias quedan únicamente escombros, excepto una iglesia, la iglesia Filadelfia de las 7 iglesias del Apocalipsis, que aún todavía están sus muros como señal de la iglesia que todavía no está terminada. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue su función, pero necesitamos darnos cuenta el tiempo que ya estamos viviendo. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de los cumplimientos de la Biblia, a través de los cumplimientos de la profecía. Ya las guerras, los hombres se preparan. Ya en este país hay tanta preparación, han hecho grandes búnkeres bajo la tierra, dice que van a escapar, pero la Biblia habla que va a ser repentino, no hay tiempo para irse a esconder. Esos viajes al espacio también tienen su significado. En la Biblia aparecen estas profecías. La Biblia claramente explica lo que el hombre iba a hacer anticipadamente. ¿Por qué dice la Biblia esto? Para que tú y yo creamos lo que en este sagrado libro dice. Todo lo que ha acontecido en la Biblia está. Los grandes acontecimientos, la ida a la luna aparece en la Biblia. Aparece las bombas nucleares también en la Biblia, aparecen que el hombre iba a hacer todo esto. ¿Por qué está escrito? Para que creamos que esto va a suceder. Aún así, mucha gente no cree. Aún así, mucha gente tiene en poco lo que en la Biblia está. En Mateo 11:15, Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. Hay una alerta, oír. Hay una bendición para aquella persona que oye, que escucha. El que tiene oídos, oiga. ¿Por qué no vamos a escuchar la palabra de Dios? Escuchar el mensaje y retenerlo, bueno, retenerlo. En la Biblia encontramos diferentes clases de alerta. Así es de que las últimas advertencias de Jesús para levantar a su iglesia, pero antes de comenzar quiero leerle una cita de la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 19, versos 10 y 11. Y quiero darle una alerta, porque mi programa se llama Alerta Final, que tenemos en la radio, y aquí también estamos alertando, dando mensajes a la conciencia, mensajes para que usted se dé cuenta y se ponga firme en la palabra de Dios. Desde Éxodo capítulo 19, versos 10 y 11, Dios le habla a Moisés. Dios le dice así, y Jehová dijo a Moisés, Moisés era el profeta, el que daba los mensajes al pueblo para que el pueblo se preparara. Nosotros también estamos dando el mensaje al pueblo teleoyente. Usted que me está oyendo, me está viendo, que usted aprenda y se edifique de la palabra de Dios. Dice entonces la cita bíblica, el libro de Éxodo capítulo 19, verso 10, preparando el terreno, y dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Pero ¿por qué Dios le habla a Moisés y le da estas dos cosas? Que se santifiquen. Primeramente que se santifiquen, ¿por qué? Porque la gente siempre falla, peca. Y lo que quiere decir es que dejemos de pecar, que nos santifiquemos, porque ninguna persona con pecado puede entrar al cielo. La Biblia dice así, hace un llamado en la carta a los Efesios, dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y es una iglesia, y mancha es el pecado en su vestidura espiritual, y arruga es enfriamiento en la persona. Entonces,
explicamos y dice que le hable al pueblo que se santifique, santifícalos hoy y mañana, 2 días de santificación. Vamos a ver, son 2 años proféticamente. Y dice, y laven sus vestidos, la ropa, quiten el pecado, si lo transmitimos en esto. Que se quite el pecado, lavar la ropa es lavar el cuerpo. Ahora viene y estén preparados. No dice que nos preparemos, que estén preparados. ¿Para qué? Para el día tercero, que estamos en el tercer milenio. El día tercero, que sería ya en cualquier momento de esto, la trompeta suena y nos vamos con Cristo. Por eso, aquí lo dice así, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. La visita, y también estamos ya muy próximo a esta venida gloriosa, a este arrebatamiento glorioso, esta experiencia que tendremos con Jesús en el aire. Él vendrá a recoger a su iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos, porque todo lo que en la Biblia está tendrá que cumplirse, querido amigo y hermano que me está viendo en esta hora. Usted no puede decir que se va a esconder en algún lugar, porque David dijo, si me escondiere en las rocas o en la peña, ahí estás tú. Si en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Y si me fuere, dice, si te remontares ante las estrellas, de allí te haré descender, dice Jehová. Tú que andas visitando la luna, quieres escapar, no podrás escapar, porque de allá el Señor te va a derivar y te dará tu juicio aquí en la tierra. ¿Por qué entonces, yo me pregunto, el ser humano quiere hacer su voluntad? ¿Por qué el ser humano no hace la voluntad del Padre, que es lo que Él quiere, someternos a la voluntad del Padre? Porque el hombre mismo está tratando de destruir al ser humano. Vemos hoy las noticias que de repente las naciones dicen, construyeron una bomba, construyeron algo para destruir a la humanidad, cuando nosotros no tenemos ninguna autoridad de destruir a nadie, porque el Creador se llama Jehová de los ejércitos. Él es el Padre como Creador. Él es el Padre como Creador, y el Hijo, Jesús, es el justificador, el Salvador del mundo, que se llama Jesús de Nazaret. Y luego el Espíritu Santo, que es el fortalecedor, es el que nos da la fuerza y nos guía en esta tierra para que nosotros sigamos a Jesús. Él convencerá de pecado al hombre pecador, a la mujer pecadora. Él se encargará de convencer. Pero entonces, ¿por qué la gente toma otro camino? Porque no quiere someterse, quiere siempre gobernar. Quiere siempre ser el Rey de Reyes, cuando hay únicamente un Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús de Nazaret. A Él se doblará toda rodilla, dice la Escritura. Entonces estamos viendo una alerta para los tiempos de hoy, donde la iglesia debería ya de estar preparada. Hay 2 acontecimientos, querido amigo y hermano, que se nos viene. Primero es la muerte de la persona, la separación de su cuerpo con el alma y el espíritu. Pero, ¿cómo estamos ante ese acontecimiento? Porque de ahí para allá empieza la eternidad del ser humano. Después de la muerte empieza la eternidad. Si usted dice que no es eterno, se equivoca. Porque su alma es eterna, su alma sale del cuerpo y entra a otra dimensión, a otro proceso. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes de la persona cuando se dé cuenta que falló cuando estuvo en el cuerpo, cuando estuvo en esta tierra. Todo ser humano tiene una oportunidad. Todos tenemos una oportunidad. Dice que el Señor le da una oportunidad a todo ser humano para que se salve.
Pero entonces, ¿por qué la gente no se salva? Por su dureza, por incrédulos, porque hay mucha incredulidad. La Biblia dice que si no nos convertimos, vamos a perecer. Perecerán igualmente. Si no os arrepentís, dice Jesús en Lucas 13, 3 y 5, ahí lo dice claramente. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y esto lo dijo el dador de la vida, Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un arrepentimiento genuino. Entonces vemos que la Biblia nos alerta y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero en el libro de Revelaciones o Apocalipsis encontramos 7 advertencias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en día se le está hablando a la iglesia que se prepare, porque después quizás sería demasiado tarde. Será demasiado tarde para algunos que están descuidados. No están atentos al mensaje, no están atentos a la palabra, no están atentos a la búsqueda, no están atentos a la adoración ni a la oración. Tienen en poco las cosas de Dios, pero podrán tener una respuesta o una sorpresa desagradable si no se someten a la palabra de Dios. Querido hermano, querido amigo, es el tiempo entonces de consagrarnos, estar consagrados, porque dice la Escritura que se consagren 2 días, que es los 2 milenios pasados, que el tercer día serán visitados. O sea, estamos al final de los tiempos. Si vemos el reloj profético de Dios, si vemos en el libro de Daniel, en las 70 semanas que el Señor le habla a Daniel, al pueblo hebreo, y nosotros tenemos que seguir ese reloj, no el reloj nuestro gregoriano, sino que el reloj profético de Dios. Ese es el reloj que tenemos que seguir. Lo que está aconteciendo en el pueblo de Israel. Por eso es que la Biblia nos alerta, Dios nos dijo que oremos por el pueblo de Israel, porque de ahí van a empezar los grandes acontecimientos. Imagínense el profeta que dijo que los hombres, los seres humanos, dice que se les va a deshacer la vista, sus ojos, dice, y quedarán las cuencas nada más, el agujero. La lengua se va a deshacer también, dice el profeta, porque la gente no quiere someterse a Dios. Entonces, ¿por qué el profeta dijo esto? Hoy lo estamos viendo que este hombre era judío, ya murió, él ya murió, pero dejó hecha esa gran bomba de neutrones que deshace a la gente, a las personas, capaz de destruir millones y millones de seres humanos. Oiga la capacidad del hombre hasta dónde ha llegado a hacer todo esto. Entonces es la razón por la cual en el mundo han cambiado el reloj mundial y han puesto que faltan 2 minutos y medio para que termine o se acabe el mundo, dicen ellos. Nosotros, la versión de nosotros y lo que la Biblia dice, que después del arrebatamiento de los acontecimientos escatológicos, los acontecimientos que siguen, después del arrebatamiento, sigue ya lo que es tribulación y gran tribulación. Entonces ya sigue todo esto, ya no se detiene el reloj, ya empezó el tic-tac rápidamente a caminar. Ay de aquel, por eso la Biblia habla de ayes, ay de aquel que no se prepare. Vemos el relato en la Escritura de aquellas mujeres, eran vírgenes o eran, sin otras palabras, eran de la iglesia, eran 10 y 5 estaban preparadas, pero 5 no. ¿Serás tú de las 5 preparadas o de las 5 sin preparar? Este es el problema.
un discípulo le hizo una pregunta a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le respondió: esforzaos a entrar por la puerta angosta. No dio un número, pero sí dijo que tendríamos que hacer un esfuerzo. Como cristianos necesitamos y tenemos que esforzarnos de tener una búsqueda con Dios. Todo cristiano tiene que consagrarse y vivir una vida de consagración. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día con la iglesia? Necesita una depuración del pecado. Necesita una limpieza porque hay mucha división hoy en día. Mucha división en la iglesia. Unos dicen que son de Jesús. Otros dicen que la Trinidad. Otros dicen yo soy de Apolos. Otros dicen yo soy de Pablo. Pero yo digo, Jesús dijo, llevad mi doctrina. Jesús habló de una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina entonces de Jesús? Lo que Jesús dejó estipulado en la Escritura, esa es la doctrina de Jesús. Y debemos de cumplirla. ¿Por qué entonces agarra a la gente diferentes polémicas? ¿Por qué la gente se desvía? Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. ¿Por qué no vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontrás la vida eterna. Escudriñar es estudiar las Escrituras. A mí me sorprende cuando mucha gente dice, no hay necesidad de estudiar. ¿Por qué es la mente cerrada de la persona? Dice, porque no hay necesidad de estudiar, sino que, dice, el Espíritu Santo nos enseña. Claro que sí, pero a través de una persona preparada. Así por así del aire, nadie puede aprender las cosas. Todos tenemos que escudriñar qué es lo que dice la Escritura y vivir la Escritura. El apóstol Pablo fue preparado teológicamente. Dice que se preparó a los pies de Gamaliel y después tuvo una preparación espiritual. Primeramente se preparó con el hombre, con palabras que los hombres entienden. Pero después tuvo una preparación espiritual, fue llevado al tercer cielo, donde recibió palabras profundas. Los discípulos del Señor, muchos dicen, es que Pedro era pescador, el otro era cobrador de impuestos. Eran, una cosa decir eran, pero hubo un cambio cuando vinieron a Jesús. ¿Quién era el maestro de ellos? Simplemente así. El maestro de ellos, Jesús de Nazaret, el maestro de maestros. Y así se lo dijo una mujer, maestro, rabí, maestro de maestros. Él se apartaba con los discípulos y les daba una cátedra especial. Estos hombres tuvieron una preparación de parte de Jesús. Después fueron diferentes. Pero muchas personas dicen, no hay necesidad, ¿por qué no prepararnos? Aquí te damos la preparación, aquí hay instituto, en esta iglesia, aquí hay preparación para la gente que salga lista al trabajo de la obra de Dios. Y yo te pregunto, un abogado, ¿qué tuvo que hacer para defender la causa de otra persona? Estudiar. Antes no era abogado. Antes no podía defender a una persona, pero ya cuando se graduó, viene a la práctica y ya es un abogado. Cuando vamos a un hospital, no queremos que una persona que no sepa nos dé una receta médica. Tenemos que ir al médico, al doctor del hospital, que nos dé una receta. ¿Por qué? Porque él sabe, él estudió medicina, conoce. Entonces,
la persona va a que le dé la receta. Antes no era médico, antes no sabía, claro, pero conforme se preparó, estudió, adquirió conocimiento y ahora está dando una medicina para la persona enferma. Entonces nosotros también nos preparamos para explicarle a la gente lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos hijos de Dios por creación todos. Y somos hijos de Dios por adopción, porque Cristo nos adoptó como sus hijos, porque éramos una humanidad caída. Pero ahora los que hemos venido a los pies de Cristo, venimos a ser parte del reino celestial. Entonces, como la situación, volviendo a la iglesia, una alerta para los tiempos de hoy. Cuando vemos la situación, decimos y pensamos, Jesús está a las puertas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Cristo viene pronto. Entonces, Él nos alerta y dice, el que tiene oídos, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo hablando a las iglesias, que se preparen, que se consagren, porque la venida del Hijo de Dios se acerca. Romanos 12:1 dice también que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, en consagración. En otras palabras, que nos consagremos porque no sabemos en qué momento. Pero la iglesia de hoy no quiere prepararse, no quiere consagrarse. La iglesia de hoy se ha metalizado al dinero, se ha metalizado al trabajo. ¿Y es bueno el trabajo? Claro que sí. Jesús dijo, haciendo esto sin dejar de hacer lo otro. Pero necesitamos estar preparados para ese acontecimiento. Claro, si quieres escapar de la ira venidera, porque el juicio de Dios es inevitable. Entonces la única manera de escapar es el arrebatamiento, irnos con Jesús. Irnos con Jesús. La Biblia lo dice claramente que Él nos va a esconder en el día del mal. El salmista lo dice, y quiero llevarle a la escritura porque tenemos que dar Biblia para que entendamos lo que la Biblia dice. Salmo 27:5 dice así, para aquellos que no creen, porque mucha gente dice que van a pasar la tribulación, que la pasen ellos, que la pasen ellos. Yo me voy con Cristo. Yo sí lo creo, así lo dice la Biblia, así la interpretamos nosotros. Salmo 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces, ¿quién es el tabernáculo? Es Cristo mismo, en el día del mal, en el día de la tribulación. Omite aquí el salmista esto, pero dice en el día del mal, que sería el día de la tribulación. ¿Por qué entonces ignoramos estas cosas? ¿Necesitamos escudriñar las escrituras como Jesús dijo? Sí, necesitamos. Entonces dice el salmista, me ocultará en lo reservado. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, Jesús lo dijo claramente que Él iba a preparar un lugar. ¿A dónde se fue? Para arriba. Entonces, ¿a dónde nos vamos nosotros? Para arriba. ¿Con quién? Con Cristo. Porque aquí dice, en el tabernáculo, en el día del mal, Cristo es el tabernáculo, ahí nos va a esconder cuando esté la tribulación aquí en la tierra. Por eso es que es la alerta para la iglesia en tiempos de hoy. Las 7 alertas que están en Apocalipsis para la iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis 3:22, cerrando allí.
Entonces dice, me ocultará en los reservados de su morada. Voy pues a preparar morada. Eso es lo que quiere decir el Salmo 27:5. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Dónde? Arriba, en alto. Donde Él edificó. Tiene la ciudad preparada para nosotros. La Biblia es clara. La Biblia dice perfectamente a dónde nosotros vamos a ir o estar. No hay confusión. No hay confusión. También Isaías nos habla, Isaías 26, estamos una alerta en los tiempos de hoy. Esta es la alerta que tenemos. Isaías dice 26:2, abrí las puertas. ¿Cuáles puertas? Las puertas del cielo. Abrí las puertas y entrará la gente justa. ¿Quién es la gente justa? Aquel temeroso de Dios, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Este es el temeroso, esta es la gente justa que fue justificada. No fue justa por sí mismo, sino que Cristo nos justificó a través de la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces sigue diciendo, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, aquel que cree. Al que cree, todo le es posible. El problema es aquel que no cree. Jesús mismo lo dijo en Juan 3:18, lo dijo Jesús. El que no cree ya ha sido condenado. Qué triste, qué lamentable, amigo, si tú no quieres creer la palabra de Dios. A mí me puedes decir cualquier cosa, pero lo que la Biblia dice, tenemos que respetarlo. Respetar lo que Jesús dice. Respetemos lo que Jesús dice. Entonces dice, tú andarás, le habla. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quiénes hemos confiado? Nosotros hemos puesto la confianza en Cristo. Hemos puesto la confianza porque hemos creído. Hemos creído en el que vino a esta tierra a morir por la humanidad, a pagar el precio. Pero Isaías 26:14 sigue diciéndonos así, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo, aquel que duda, aquel que no creyó. Pero veamos la bendición para aquel que cree. Miremos Isaías 26:19, la bendición para el que cree. Dice, tus muertos vivirán. ¿Cómo es posible si la persona ya está muerta? Entonces, ¿cómo va a vivir? Pues para Dios no hay nada imposible. Porque va a haber una resurrección, una restauración nuevamente del cuerpo. Muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. El cadáver en donde quiera que se encuentre, de ahí tendrá que salir a la voz del dador de la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Y dijo que la persona aunque esté muerta vivirá. Eso dijo Jesús y eso creemos, porque lo dijo el mismo Dios. Entonces dice, tus cadáveres resucitarán. Luego viene una palabra de alerta y dice, despertar. ¿Qué es despertar? Aquel que está muerto. Despertar y cantar. Le está hablando a los muertos, los cadáveres resuciten, despertar y cantar. Moradores del polvo, los que ya viven ahí. Aquellos que ya murieron en el Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice, todo se acabará, pero el amor va a permanecer, sigue. También lo dice
Pablo que a la fe le acompaña el amor y la esperanza. Eso dice 1 Corintios 13:13. Dice que al amor, a la fe le acompaña el amor. El que no tiene amor, entonces no ha nacido de nuevo. El que no tiene esperanza no ha nacido de nuevo. Porque los cristianos tenemos amor, el amor de Dios. Y tenemos también esperanza que un día los muertos tendrán que salir de las tumbas a la voz, así como salió Lázaro. Y Lázaro, dice la Escritura, que ya tenía 4 días de estar en aquella tumba. Imagínense nada más, con 4 días de muerto una persona. Con 4 días de muerto, ¿cómo estará esta persona? Y a la voz de Dios salió de esa tumba y salió atadas las manos y atados los pies. ¿Cómo salió esta persona? Danzando alegre por la resurrección. Por eso dice que cantad, despertad, cantad alegres, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra devolverá sus muertos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para aquellos que hemos creído! Por eso te estamos hablando de la palabra de Dios, inyectándote fe, inyectándote amor, inyectándote esperanza, inyectándote ánimo, querido amigo y hermano. ¡Ánimo! Levantémonos, glorifiquemos a Dios, démosle la honra y la gloria a aquel que se lo merece para siempre, porque es algo que esto en la mente humana no se puede entender. ¿Cómo un muerto volverá a resucitar? Por eso un hombre muy inteligente le preguntó a Jesús: ¿cómo es posible que yo, siendo grande, entre en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Pero Jesucristo le estaba hablando de otro nacimiento, el nacimiento espiritual. Por eso dice: el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Cómo es nacer del agua? Que salga de la profundidad de las aguas. Cuando venimos a Cristo, creemos lo que Él dijo: arrepentidos y convertidos y bautícense cada uno. Cada uno hay que morir, necesario morir. ¿Y cómo morimos? Cuando nos sumergimos en las aguas. Tú que me estás viendo, tú que me estás oyendo, si tú no has pasado ese proceso, es urgente que vengas a los pies de Cristo. Es urgente, si tú no te has bautizado, es parte del mandato de Cristo. Es parte. Porque Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en nombre de la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No como muchos dicen que es otro nombre, no. Él da la orden. ¿Y quién da la orden? Cristo mismo da la orden para que lo hagamos. Si tú no te has bautizado, tienes que bautizarte. Porque el agua que te tiran así, con una espuma así, eso no vale. Eso te están salpicando de agua nada más. No has muerto. La Biblia dice que tenemos que morir y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como Jesús lo hizo. Él dio la primicia, la prueba, cómo hacerlo. La invitación es: ahora vuelvo a Isaías, lo que dice Isaías 26:20. Una alerta para el tiempo de hoy. Anda, pueblo mío, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Cuál es el aposento? Lo que Cristo fue a preparar. Entra en los aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento. ¿Cuánto es el momento?
por 7 años que vamos a estar con Cristo por un momento, en tanto que pasa la indignación de Dios. En tanto que pasa, vamos a estar en un lugar reservado, una alerta. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. En la Biblia encontramos también las 7 dispensaciones, las 7 promesas de Dios para los vencedores. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Si tú eres un vencedor, tienes esta promesa. Las 7 grandes promesas de Cristo. Al que venciere, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Oiga, ¿cuál es la muerte segunda entonces? Si la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Te lo explico. La muerte segunda es la separación de Dios con el pecador. No puede habitar un pecador con Dios. Es urgente que te arrepientas hoy, no mañana, hoy mismo. No puede habitar un pecador. Por eso dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. La separación de Dios con el ser humano. Ahora bien, Apocalipsis 2:17 dice, comerá del maná. Y también le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito. Esto dice la Biblia. Viene la otra promesa. Dice también, será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Una promesa para los vencedores. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer. ¿Qué pasa con el que no vence? ¿Qué pasa con aquel que no triunfa en lo espiritual? Será separado. Necesitamos vencer espiritualmente. Por eso dice la Escritura, será vestido de vestidura blanca, la separación. En la Biblia encontramos un hombre que fue a una fiesta de bodas, dijo Jesús. Estaba la gente vestida de bodas. En aquel tiempo la gente llevaba su vestidura de bodas, todos llevaban su vestidura de bodas. Pero entró una persona que no llevaba vestiduras y estaba ahí también entre los invitados. Cuando llegó este rey es Jesús, y le dijo, hombre, ¿cómo entraste aquí sin tener invitación? Porque no tienes vestiduras de boda. ¿Cómo entonces este hombre entró allí a esta fiesta? Y Jesús dijo, átenle y échenlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amigo, que no te sorprenda esto. Es mejor venir hoy a los pies de Cristo. Una alerta para los tiempos de hoy. Yo quiero dejarte un momento ahí que escuchemos un canto y regreso en un momento para darte la fórmula, qué es lo que tienes que hacer. Entonces escuchemos este canto y yo regreso para que tú medites y pienses y entres en razón. Escuchemos un canto y yo regreso. Fue mi padre un ejemplo
inteligente como era Salomón. Para mí fue muy valiente como era el rey David. Papá, entrarás con reverencia a la casa del Señor, y cuando entres por sus atrios, cantos nuevos llevarás. Fue mi padre inteligente como era Salomón. Valiente como era el rey David. Gloria a Dios, gloria sea a Dios. Dice el precioso canto, fue mi padre inteligente. Yo te digo a ti en esta hora, el hombre inteligente es aquel que reconoce que es un pecador y después de reconocer que es un pecador viene a pedir perdón y viene a los pies de Cristo. El hombre inteligente no es aquel que acumula tanto dinero, tantas posesiones, no. Ese no es hombre inteligente ni mujer inteligente. El inteligente es aquel que tiene temor de Dios. Inteligente es aquel que quiere servir a Dios. Este es el hombre inteligente y la mujer inteligente. Aquel que se aparta del pecado, este es el inteligente. Aquel que recibe a Cristo, este es el inteligente. Quiero darte una cita de la Escritura. Dice Jesús, lo dijo en el libro de Lucas capítulo 13, verso 3. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí le hablo a mucha gente que está dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, necesitan un arrepentimiento porque han caído. Por eso Dios dice, arrepiéntete de donde caíste. Arrepiéntete. Y lo vuelve a repetir en Lucas 13:5, vuelve a repetir y dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué terrible, querido hermano y hermana. Qué terrible que después de haber gozado de esta salvación tan grande, mucha gente venga a descuidarse y deje la salvación. Porque la salvación Dios no la quita, nosotros la perdemos, nosotros la dejamos cuando caemos en pecado. No podemos entrar en pecado. Aquel hombre fue sacado, no tenía vestiduras blancas. La Biblia dice que no entrará mancha ahí. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, el ser humano tiene que ser inteligente. Para eso Dios nos ha dejado este libro sagrado, las Escrituras. Dios nos dejó las Escrituras para que leamos y dejó a personas sabias para que nos expliquen la palabra qué tenemos que hacer. En la Biblia encontramos a un hombre y era inteligente el hombre humanamente porque era el encargado de las finanzas de una reina. Pero iba leyendo la Escritura y no entendía nada. No entendía. Y vino un hombre de Dios, se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Pero entiende lo que lees. Aquel hombre corriendo se acercó a él y le dijo, ¿comprende lo que lees?
Y la respuesta fue no. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Necesitamos a alguien que nos explique. Yo te estoy explicando el plan de salvación. Quiero hacerte una pregunta en este momento. Como predicador de la palabra, mi responsabilidad es hacerte el llamado. Quiero hacerte la invitación si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Hoy es el día de salvación. Quiero hacerte el llamado. Repite conmigo estas palabras y di así: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. He fallado, como dijo aquel joven, he fallado contra el cielo, he pecado contra el cielo. Perdóname, Señor, mis fallas. Límpieme. Lo recibo como el Salvador de mi alma. Recíbame como su hijo. Pero, Señor, lávame con su sangre. Es la única manera, la única forma de lavar al pecador, con la sangre de Jesús. Y dile así: escribe mi nombre, dale tu nombre, y dile: yo y a tu nombre, escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a entrar por las puertas del cielo. Si has hecho esta oración, yo estoy seguro que ella te perdonó, pero tienes que seguir adelante el proceso estudiando la Escritura, bautizándote, yendo a una iglesia. Si has caído en la gracia, reconcíliate hoy con el Señor. No esperes más. No esperes más el tiempo. El tiempo se nos acaba. Una alerta para el tiempo de hoy. ¿Quién sabe si esta noche el Señor viene por su iglesia? O quién sabe si esta noche será el último día de tu existencia. No te vayas sin Cristo. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Si has hecho esta oración, el Señor te ha perdonado. Sigue adelante, conságrate y que Dios te siga usando. Entonces, te espero. Eres mi hermano. Te esperamos en la iglesia. Vente con nosotros. Alabemos juntos a Dios. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Y nos vemos entonces el próximo programa. Bendiciones, querido amigo. Bendiciones, hermano, hermana. Que Dios te guarde. Y nos vemos.